Hola a todos, espero que les haya gustado la caricatura del comienzo. Es sobre el tema específico que trataremos hoy, cómo la religión daña tanto a las personas que ellas terminan defendiendo cosas tan horribles como la esclavitud, todo en nombre de la religión. Hoy es un capítulo especial, ya que, si recuerdan mi presentación, este programa nace gracias a la inspiración de The Atheist Experience, la experiencia atea, la cual es un programa norteamericano en el cual creyentes normalmente llaman a un programa de ateos para explicar qué es lo que creen y por qué creen en ello. Hoy analizaremos 3 llamadas que ocurrieron al mismo tiempo en este programa, tal como se mostraba en la caricatura del comienzo, en el cual 3 personas seguidas literalmente llamaron para defender lo que es la esclavitud. No estoy exagerando y no estoy mintiendo. Lamentablemente el capítulo original está en inglés, pero he conseguido el apoyo de un par de voluntarios quienes, sin saber nada de doblaje, me ayudaron a traducir esta llamada para que la puedan entender. Si hablan inglés, dejaré la llamada original abajo en los comentarios, indicando el tiempo en el cual las 3 llamadas sucesivas ocurren. Adicionalmente, pueden buscar The Slavery Trinity. Es un video en el cual un fan del show tomó justamente la misma parte que yo tomaré acá, solo que un poco más completa, y lo ha publicado en YouTube. El video es bastante conocido por, como mencioné, lo terrible que es tener 3 personas consecutivas llamando a un programa para defender la esclavitud. Así es, ni siquiera es un hecho aislado. De hecho, cuando pedí ayuda en internet preguntando si alguien recordaba este episodio o si yo solamente lo había imaginado por lo bizarro de la situación, me dijeron que era demasiado común. Existen demasiadas llamadas defendiendo la esclavitud y este solamente destaca porque fueron las 3 personas llamando al mismo tiempo en forma seguida, no porque sea un hecho aislado. Lamentablemente hay demasiados creyentes que van a justificar como puedan la esclavitud debido a que no son capaces de aceptar que su supuesto libro sagrado es una creación hecha por humanos y necesitan creer que si un creador les dice que la esclavitud es algo bueno, ellos también están obligados a creer que es algo bueno y buscan cómo justificarlo de cualquier modo. Entonces, sin más que decir, comencemos viendo esta llamada y antes de comenzar, reitero mi agradecimiento a los voluntarios que me ayudaron a traducir estas llamadas para poder entregárselas en español para aquellos que no sean bilingües. Ok, esto va a ser rápido. David en California, hablas con Jenny y Matt. Wow. Dice aquí que dices que la esclavitud era completamente moral y aceptable. En caso de que estas personas sean nuevas para ustedes, les entrego un poco de contexto. Como bien dije, esto es The Atheist Experience y en este capítulo en especial tenemos a 2 presentadores. La primera es Jenna Belk y el segundo es Matt Gillahunty. Ahí abajo tienen sus nombres escritos. Lo irónico de este episodio, y sí, como se dieron cuenta, Matt Gillahunty es el que aparece en la caricatura del principio de este capítulo, es que Matt ha hablado muchas veces contra la esclavitud. Esa es la razón por la cual van a ver que en esta primera llamada es tan categórico y falto de paciencia. Que dices que la esclavitud era completamente moral y aceptable. Sí, Esclavitud, como poseer a otro ser humano como propiedad, es completamente moral y aceptable. dije que lo era. Ok, estás equivocado. Adiós. Te dije que esto sería rápido. Bueno, como ven, la primera llamada fue extremadamente corta, ya que Matt ha explicado muchas veces por qué la esclavitud es tan inmoral y por qué es un acto tan inmoral que aparezca en la Biblia, este sagrado libro que supuestamente nos enseña a nosotros los humanos cómo debemos comportarnos para hacer del mundo un lugar mejor, lo cual es una contradicción total cuando este mismo libro nos explica cómo hacernos de esclavos y cómo esclavizar a los demás. Una aberración que jamás debería aparecer en ningún libro e instrucciones que no tendríamos por qué recibir, excepto por la instrucción de no tengas esclavos, que Matt mencionará más adelante como una queja de por qué no aparecen en los 10 mandamientos una instrucción sobre no tener esclavos. Una prueba más de que la religión es hecha por personas y no es para nada la palabra de un Dios imperfecto que nos creó. Con una pregunta para Jen y para mí. ¿Cree Dios en el ateísmo? ¿Es esa tu pregunta, Will? Sí, esa era la pregunta. Pero creo que fue muy irónico tener a un ateo tratando de corregir a un satanista, esos que viven en la oscuridad. Si eso no es la definición de una casa dividida contra sí misma.
No es una casa dividida contra sí misma. Contexto ¿Sabes adicional, lo en la que llamada considero irónico? en Que una llamada anterior, Abdullah había conversado con un satanista. A aquellas personas que no comprendan el satanismo, como yo tampoco lo comprendí hace un tiempo, les explico brevemente, es un movimiento el cual ha creado una iglesia satánica, la cual utiliza las reglas religiosas para llevar a cabo rituales entre comillas satánicos, similares a los rituales religiosos que las iglesias están forzando a realizar a sus creyentes en escuelas y otras instituciones públicas. Son más bien una contrarreacción contra todas aquellas religiones que intentan forzar sus creencias y obtener privilegios especiales para ellos, demostrándoles por qué es una mala idea de que no haya división entre lo que es el Estado y la religión. Por esto este creyente llama hablando sobre ese tema y por eso lo menciona al comenzar su llamada, lo cual va a desencadenar esta reacción en Matt. ¿Sabes lo que considero irónico? Que tuve a otro creyente y llamando, intentando decir que la esclavitud era moral. ¿Crees tú que la esclavitud es o era moral? He llamado para hablar de Yo te estoy haciendo una pregunta. ¿Crees que la esclavitud es moral? si es moral. Sí. ¿En qué sentido? Si es que va contra Dios o va en contra del hombre. ¿Alguna diferencia? ¿Es tu punto de vista que Sí, ¿son Dios y el hombre lo mismo? no? Ser dueño de otras personas, como si fueran propiedad, ¿dirías que eso es moralmente permisible o no? Yo diría que si yo tuviese esclavos, les haría cosas que Dios no quiere que les haga. Por eso, Dios entendiendo que soy un pecador, Dios me va a dar algunas reglas para seguir. ¿Por qué ¿Por no? qué es para ti tan difícil el decir que tener a personas como propiedad es inmoral? Este tristemente es un argumento que se repite demasiado. Las personas que creen que la Biblia es de hecho un libro sagrado, creen que las personas son malvadas solo porque Adán se comió un fruto sagrado antes de entender la diferencia entre el bien y el mal. Por lo tanto, estas personas que creen que todos son malvados en sí, no sé si ellos creen que también ellos son malvados o creen que ellos son especiales y actúan en su forma especial solo por haber sido bendecidos. He escuchado, lamentablemente en persona, la excusa de que sí, ellos también son malvados, pero creen que gracias a la Biblia actúan bien y no son tan malvados como su naturaleza les requeriría ser. Lamentablemente, esta excusa y esta forma de pensar es lo que los lleva a creer esto, a creer que literalmente si ellos pudiesen tener esclavos, los abusarían, los golpearían y los torturarían solo por gusto. Algo horrible, y creen que es mucho mejor que la Biblia les diga hey, golpearlos de tal modo que mueran al tercer día y no al segundo día, en lugar de decirles que no tengan esclavos. Por alguna razón, su Dios es lo suficientemente poderoso para decirles que no sean homosexuales, que no coman camarones, pero es extremadamente débil como para decirles, oigan, no tengan esclavos. A pesar de que es capaz de decirles no maten y no roben, pero aparentemente la esclavitud era demasiado. El ser humano es tan horrible que es capaz de no matar y no mentir, pero no de no esclavizar a otros, según la horrible visión de estas personas. ¿Por qué ¿Por no? qué es para ti tan difícil el decir que tener a personas como propiedad es inmoral? Porque no creo que él piense eso. Al menos no sonó así. No creo que sepas lo que dije al responder la pregunta. No, agregaste un montón de cosas. Yo dije, ¿crees que la esclavitud es inmoral? ¿Crees que poseer a otra persona como propiedad es inmoral? ¿Y qué fue lo que dije sobre mis... No lo sé, pero no fue un sí. Or no. A veces no puedes recibir respuestas tal y como lo deseas. ¿En serio? Si consideras... ¿Está bien violar personas? ¿Qué dijiste? ¿Está bien violar personas? No. ¡Jódete! Sí, ¿por qué no puedes decir lo mismo sobre la esclavitud? ¿Es tan difícil? Lo terrible de este caso y lo que enfureció tanto a Matt es que literalmente dijo violar personas está mal, lo cual irónicamente la Biblia no condena. Hay que recordar que si tú violas a una mujer simplemente pagas 50 shekels por ella y la compras a su padre porque lo que has hecho es dañar su propiedad. Entonces una mujer es propiedad y violar a una mujer está bien si lo que quieres hacer es casarte con ella, según la palabra de la Biblia. Este creyente que acaba de llamar cree que eso está mal, cree que eso está incorrecto, porque aparentemente él no sabe lo que dice la Biblia sobre violar mujeres. Por lo tanto, apenas Matt le pregunta si está mal violar gente, él responde que sí sin titubear. Una pena que no pueda hacer exactamente lo mismo sobre la esclavitud.
porque esta persona que acaba de llamar sí es consciente de que la Biblia justifica la esclavitud y le enseña a las personas cómo tener esclavos. Por lo tanto, lamentablemente en su cabeza, violar personas, algo que, insisto, la Biblia no condena, sí está mal, pero el poseer esclavos no está mal solo porque en Éxodo 21 la Biblia específicamente declara cómo se debe tener un esclavo, cómo se deben comprar los esclavos, bajo qué condiciones se podrían llegar a liberar en 50 años, en una época en la cual el promedio de vida es de 40 años, y también se indica cómo pasarlos como propiedad y cómo hay reglas especiales para los esclavos judíos y los no judíos. ¿Por qué no puedes decir lo mismo sobre la esclavitud? ¿Es tan difícil? ¿Sabes por qué? Porque la Biblia abdica la esclavitud. Por lo tanto, vamos a justificar, en cualquier modo que podamos. Éxodo 21. ¡Boom! Hey, ¿crees que la esclavitud es inmoral? El último tipo que llamó fue un creyente diciendo que era moral. Y hablamos de una casa dividida. Quizás deberían llamarse los unos a los otros. Sí, ustedes pónganse de acuerdo y luego llámenos. Y sus preguntas de ¿cree Dios en el ateísmo? Es una pregunta ridícula. Porque si no hay un Dios, entonces por supuesto que Dios no cree en el ateísmo. Y si sí hay un Dios, entonces Él sí cree en el ateísmo. Porque el ateísmo es la posición de la gente que no cree que un Dios existe. Si entendieses algo de esto, no te verías tan ridículo y no tendrías que dar vueltas para no responder a una simple pregunta sobre si ser dueño de una persona es inmoral o no. Él no quería responder a esta pregunta. Creo que Dios sabe que trataré mal a mis esclavos, así que Dios me dará reglas sobre cómo no maltratar a mis esclavos. Hey, ¿por qué Dios no te da reglas para que no tengas esclavos en primer lugar? ¿Cuán débil y patético es tu Dios que actúa como, bien, ellos van a tener esclavos, así que quizás debería decirles, no golpees a tus esclavos tanto que vayan a morir en 2 días, pero puedes golpearlos si llegan a vivir más de 2 días? Eso es ridículo. Estoy totalmente harto, cansado, aburrido de esta basura. Carlos, en Florida. Estás hablando con Jenny y Matt. Hola, Carlos. Hola, ¿cómo están? Para ser justos, ustedes no les dieron a estas personas la oportunidad de explicar su perspectiva sobre la esclavitud. ¿Cuál es tu perspectiva sobre la esclavitud? Y es aquí donde debo admitir que la primera vez que vi este video grabado en YouTube pensé que esto era o una broma o que pensé que habían puesto a las personas juntas para que llamaran o simplemente habían tomado las llamadas y las habían editado para después dejarlas juntas. Pero no, literalmente esta tercera persona llama para decir que los otros dos tipos anteriores, el primero diciendo que la esclavitud estaba totalmente correcto y el segundo diciendo que la esclavitud es necesaria o por lo menos las leyes de la Biblia son necesarias para que tratemos a nuestros esclavos de cierto modo, este tercer tipo viene a decir que ellos estaban en lo correcto y que Matt simplemente no los dejó hablar sobre este tema. Insisto una vez más, Matt ha hablado tantas veces sobre el tema que puedo literalmente realizar una búsqueda de llamadas de Matt sobre la esclavitud y voy a tener esto. Y si vemos, la cantidad de videos que hay es impresionante. Matt ha hablado sobre este tema y ha recibido llamadas al respecto tantas veces que hay colecciones y colecciones y colecciones de videos y podría estar días enteros hablando sobre las veces que Matt ha hablado sobre la esclavitud. Carlos, en Florida. Estás hablando con Jenny y Matt. Hola, Carlos. Hola, ¿cómo están? Para ser justos, ustedes no les dieron a estas personas la oportunidad de explicar su perspectiva sobre la esclavitud. ¿Cuál es tu perspectiva sobre la esclavitud? ¿Es inmoral poseer personas como si fueran propiedad? Es absolutamente inmoral. Ok, entonces estamos en un punto de partida mucho mejor de lo que estábamos con los otros dos. Por lo menos a esta persona le doy el beneficio de que sí, admitió que poseer esclavos es inmoral. Ahora la pregunta es, ¿cómo va a ser esta persona que cree que poseer a un esclavo es algo inmoral para justificar que la Biblia diga que efectivamente está bien tener esclavos? Veamos. Ahora, ¿permite la Biblia que seas dueño de otras personas como si éstas fueran propiedad? El Antiguo Testamento lo permite. ¿Por qué sencillamente no pudiste solamente decir que sí? Esta defensa del Antiguo Testamento la he escuchado demasiadas veces. Hay evangélicos que ellos solamente siguen el Nuevo Testamento y creen por alguna razón que el seguir el Nuevo Testamento hace que el maligno Dios del Viejo Testamento desaparezca. Por alguna razón ellos no entienden que Dios es eterno, no sé por qué, si de eso se trata su religión,
no entienden que su Dios es en teoría perfecto y por lo tanto no se equivoca y por lo tanto no cambia, ya que si Dios tuviese que cambiar, sería un Dios imperfecto. Irónicamente, muchas personas dicen que que Jesús vino a cumplir la ley y por lo tanto toda la Biblia queda obsoleta gracias a Jesús. Lo cual es muy irónico porque la gente sigue hablando del pecado original, de que la gente nace con pecados y todo lo que se supone que sucedió antes en el Antiguo Testamento. O sea que creen en las plagas de Egipto, creen en la Torre de Babel, todas esas historias que están en el Antiguo Testamento que por alguna razón son válidas, pero todas las leyes que se le entrega a las personas no lo son solamente porque Jesús vino. Lo cual es bastante irónico, ya que Mateo 5:18 indica claramente que ni una jota ni una tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean cumplidas. Esto quiere decir que mientras existan el cielo y la tierra, no se quitará ni se cambiará absolutamente nada a la ley del Señor. Esto es la palabra de Jesucristo. Y aún así, estas personas que dicen seguir a Jesús, creen que Jesús automáticamente abolió todas las leyes que él mismo, ya que según algunos cristianos Dios y Jesús son la misma persona, habría creado con anterioridad. Por lo tanto, su religión completa es una enorme contradicción y aún así utilizan estas contradicciones para contradecir su mismo libro, para contradecirse a sí mismos y para tener esta excusa barata de no, está en el Antiguo Testamento. Como si Jesús en algún lado hubiese dicho que el Antiguo Testamento ya no era válido o que todo lo que él había hecho antes estaba mal, era un error y ya no valía. Interesante como estos cristianos que creen seguir a un Dios perfecto, verdadero, etc., creen saber más que su propio Dios y creen que su Dios se equivocó tanto que después mandó a Jesús para arreglar todos los errores que había cometido, sin decir que había enviado a Jesús para arreglar todos estos errores. Adicionalmente, Jesús jamás dijo nada sobre estar contra la esclavitud. Si ustedes se han leído la Biblia o tienen su Biblia a mano, pueden ir en persona a Efesios 6. En Efesios 6, versículo 5, ustedes los esclavos deben acatar con profundo respeto y lealtad de corazón las órdenes de sus amos temporales, como si de Cristo se tratara. Y siguiendo con la misma línea, cuando buscamos 1 de Pedro 2:18, nos encontramos con uno de los versículos más enfermantes de la Biblia. Sirvientes, sométanse con todo respeto a sus amos, no solamente a los buenos y comprensivos, sino también a los malos. Vosotros, siervos, estad sujetos con todo temor a vuestros amos, no solamente a los buenos y humanos, sino también a los injustos. Es horrible como la Biblia no solamente apoya la esclavitud, sino que Jesús mismo y sus seguidores, sus apóstoles, están entregándole instrucciones a los esclavos de obedecer a los amos que son injustos con ellos. Esto hace que se me revuelva el estómago, lo encuentro horrible, me enoja en demasía y me da una rabia y una pena tremenda de que haya gente capaz de defenderlo. Ahora, siguiendo con la llamada. Bueno, porque hay una diferencia en esa distinción. ¿Acaso cambia el Nuevo Testamento las reglas sobre la esclavitud? Correcto. ¿Dónde? Bueno, no puedo darte el verso. Estás en lo correcto porque no lo hace. Y además, ¿por qué estaría tu Dios tan equivocado Puedo usar sobre... Google. Cállate. ¿Por qué estaría tu Dios tan equivocado durante tanto tiempo sobre la esclavitud y luego sencillamente decide corregirlo? Hermano, escucha, no hay razón para comenzar un diálogo así. Este show va a terminar realmente rápido, porque los creyentes no pueden ser honestos en este tema, y no tienen idea de lo que la Biblia dice, y no tengo que pasar de nuevo por esto. Ya he hecho miles de charlas sobre esclavitud. Sí, hay muchos videos antiguos que ustedes tres pueden ver. Solo escriban Matt Dillahunty Slavery. Y bueno, tal como demostré con mi rápida búsqueda, Matt tiene razón. No hay ninguna parte en la Biblia donde se indique que los esclavos no deberían obedecer a sus amos o que las personas no deberían tener esclavos. Jesús literalmente les dice que obedezcan a sus amos, incluso a los malvados. Les dice que los obedezcan como si fueran dioses, a ese nivel. Es horrible. La Biblia es horrible, Jesús es un personaje horrendo que justifica la esclavitud y que ordena a los esclavos a que trabajen como esclavos. Quizás porque ese es su destino, quizás porque Jesús lo quiere,
pero Jesús quiere que respeten a sus amos como si fueran él mismo, o sea, como si los amos fueran dioses. Haría una broma sobre capitalismo y jefes, pero ese va a ser el segundo tema de este video. Así que por ahora los voy a dejar con la reflexión final de Matt Dulahanty respecto a este asunto, y luego de eso voy a terminar la primera parte de este video. Estoy seguro que para el próximo mes alguien pondrá un video de 6 horas con un "aquí está Matt hablando de esclavitud" y la cantidad de veces en la que he preguntado a la gente ¿es inmoral ser dueño de otras personas? Y muy pocas veces obtendremos un sí de forma clara y rápida. La verdad es que la Biblia aboga por la esclavitud. Oh, Matt, tú dijiste que aboga, no dice que deberías tener esclavos. Oh, pues no solo dice que no deberías tener esclavos, sino que específicamente te dice que compres tus esclavos de los herejes que te rodean, y tiene un set de reglas distinto para los esclavos judíos y para los no judíos. Te permite apalear a tus esclavos siempre y cuando no mueran en 1 o 2 días. Te permite pasarlos como propiedad a tus hijos, porque ellos son tu dinero, tu propiedad. Es un desfile de injusticias y cuando alguien llama para decir que eso es el Viejo Testamento, pues el Nuevo Testamento no cambia eso. Jesús no dice ni una sola palabra sobre, hey, ¿saben qué? ¿Recuerdan eso que escribíamos en Éxodo donde el Padre dijo que podían tener esclavos? Eso estaba mal. No sé quién escribió eso, pero corrijámoslo de inmediato, ya que la esclavitud ha seguido por generaciones y generaciones y ustedes usan la Biblia para justificarlo y yo, Jesucristo, estoy aquí para decirles que están equivocados y que la esclavitud no es moral. ¿Qué clase de Dios débil y patético no es capaz de arreglar un error tan obvio? ¿Qué clase de Dios débil y patético crea 10 mandamientos donde 3 de ellos son literalmente soy tu papi, adórenme, no adoren a otros dioses que no sean yo, no tengan ídolos, y luego hay un par de buenos que dicen no mientan, no maten? ¿Por qué uno de los 10 mandamientos no debes ser dueño de otro ser humano? Y bueno, con eso termino con la primera parte de este programa, donde analicé brevemente estas 3 llamadas que ocurrieron al mismo tiempo. Insisto, cuando vi esta llamada me quedé extremadamente sorprendido porque jamás pensé que iba a haber literalmente a 3 seres humanos defendiendo consecutivamente la esclavitud. Peor aún, 3 seres humanos que llaman a un programa para indicar que ellos tienen la verdad, que ellos son más bondadosos que esos malignos ateos. Y fue algo que jamás se salió de mi mente, ya que sinceramente creí vivir en una sociedad mucho más avanzada que esto y en una sociedad que no iba a justificar uno de los actos más aberrantes que se pueden realizar contra otro ser humano. Y para todas aquellas personas que les guste las bromas, etc., no estoy hablando de, hey, hay gente que le gusta el BDSM y le gusta la esclavitud sexual. Eso es algo consensuado, eso es una práctica que esas personas van a tener porque quieren tenerlas. Si alguien quiere por un juego ser esclavo sexual de alguien más, cosa de ellos, está bien que lo hagan. Pero todos sabemos que en la Biblia no se está hablando de, oh, estas personas tienen un fetiche y van a ser esclavos porque quieren. Todos sabemos que Estados Unidos no se construyó con gente diciendo, ay, sí, quiero salir de África, así que voy a ser su esclavo por diversión porque es la mejor vida posible. Todos sabemos que la esclavitud es una mancha en la historia de toda América, norte, centro y sur. La esclavitud es un hecho aberrante y es terrible que aún exista. Es uno de los derechos humanos más básicos que tenemos, el derecho a nuestra libertad. Y el que haya personas que crean que está bien quitarle este derecho a otras personas y que lo justifican de cualquier modo que pueden solo porque su Biblia dice que está bien hacerlo, es algo que en lo personal me enferma. Y por eso el capítulo de hoy decidí dedicarlo principalmente a cómo la Biblia y cómo las creencias religiosas abogan por quitarle derecho a las personas. Ya lo he mencionado antes, lo mencioné en el episodio anterior cuando hablé sobre las marchas contra el aborto y otras marchas que se han realizado para quitarle derechos a las mujeres, a personas de cierta tendencia sexual, entre otros. En la siguiente parte del video hablaré sobre ciertos modelos económicos que basados en la religión nos exigen y nos piden que no tengamos derecho a servicios básicos, sino más bien tengamos que, entre comillas, luchar y esforzarnos para tener algo que debería ser un derecho básico de todas las personas. Espero esta primera parte del programa les haya gustado, cualquier sugerencia la estaré leyendo y es probable que a futuro tenga más llamadas de The AXP, The Atheist Experience, que analice si tengo en primer lugar voluntarios deseosos de traducir
además de otras llamadas que hayan sido impactantes por distintos motivos. Créanme, hay varias, pero trataré de escoger solamente las mejores para que valga la pena su tiempo y por supuesto algunas que ojalá no estén traducidas, ya que sé que en internet hay algunas subtituladas. Y obviamente la idea de esta sección del programa va a ser traer material al cual las personas que hablan español no puedan acceder si no son bilingües. Hasta la próxima entonces, los veo en la próxima sección y espero que hayan disfrutado esta primera parte. Take up your snakes, take up your snakes, take up your snakes and pray. Take up your snakes, take up your snakes, take up your snakes and pray. Antes de seguir a la segunda parte del video, me he visto de luto para hablar un tema horrible que ha sucedido hoy. Hace solamente 10 días, el 5 de octubre, se celebró el Día Mundial de los Docentes. Un gremio que creo tiene mucho que entregar, ya que son quienes forman y quienes se supone deben educar a las personas. Serían las personas que más espero que estén contra el adoctrinamiento religioso en los distintos lugares, especialmente la sala de clases, que es donde de pequeños se forman las personas. Obviamente me voy a oponer a cualquier profesor que desee enseñar su religión y su partido político específico en clases, y voy a admirar y aplaudir a cualquier profesor que intente ser lo más neutral posible y en lo posible de mantener la religión fuera de la sala de clases tanto como le sea factible. Lamentablemente hacer esto es una lucha constante. Y hoy viernes 16 de octubre se ha cobrado una víctima fatal por dicha lucha. Un profesor que estaba enseñándole a los estudiantes lo que era la libertad de expresión tuvo la idea de mostrar caricaturas de Mahoma. Un acto que en el día de dibujar a Mahoma muchos realizamos, pero que lamentablemente para este pobre profesor tuvo consecuencias fatales. Algo tan absurdo como la religión, la creencia de estas personas que todavía viven en una edad medieval, les hace creer que tienen el derecho de arrebatarle la vida a alguien solamente porque están hablando contra la criatura mítica en la que ellos creen. Encuentro esto un acto barbárico, horrible, repugnante y de lo peor. Incluso he llegado a leer personas en internet que han dicho que el profesor hasta merecía este castigo por atreverse a ir contra la religión. Quiero que sepas, especialmente tú, cada uno de aquellos que haya defendido al criminal que asesinó a este profesor o que haya dicho algo similar, quiero que sepas que no solo estás equivocado, eres estúpido. Y no solo eres estúpido, eres repugnante. Eres la razón por la cual este programa existe. No es posible que en pleno siglo XXI, en una época en la cual somos capaces de enviar satélites para tener internet en nuestros hogares, y somos capaces de buscar cualquier tipo de información en un aparato que cargamos en nuestros bolsillos, que nos conecta a todo el mundo en forma inalámbrica, que todavía existan personas con una mentalidad obsoleta que crean que pagar con la vida si aunque el profesor se hubiese burlado por burlarse de los mitos en los que algunas personas creen, lo creen justificado, me parece lo más bajo, lo más horrendo y lo peor de esta humanidad. El hablar contra los mitos absurdos en los que cree la gente jamás debería ser castigado con la pena de la muerte. Todas aquellas personas que creen que esto es un castigo justo son lo que considero la peor escoria de la sociedad. Son lo más bajo de la humanidad y son el tipo de personas que espero desaparezcan antes que nadie. Este programa existe porque necesitamos que este tipo de personas desaparezcan. Es triste saber que si yo estuviese viviendo en el mismo lugar donde esta persona está viviendo, probablemente algún creyente se creería con el derecho de dispararme solo porque estoy haciendo este programa. Es horrible que las mismas personas que intentan defender a los musulmanes que están siendo atacados y encerrados en campos de concentración en China, somos los mismos que tenemos que luchar contra estos musulmanes que se creen con el derecho de asesinar a una persona que cometió el único crimen de educar. En lo personal estoy de luto, al igual que sucedió cuando ocurrió la tragedia de Charlie por una caricatura de Mahoma. Considero a cualquier persona que cree esto justificado lo peor de lo peor, y creo que esta es la más clara muestra de por qué siempre digo que las religiones son lo peor de la humanidad,
y todas las religiones son horribles. Hasta el momento no creo que ninguna se salve, pero creo que a mis espaldas está el ejemplo más violento y más horrible y la mejor defensa de por qué este programa y todos los programas que se opongan a las religiones deben existir. Porque el momento en el cual los no creyentes somos minoría y personas como el criminal que asesinó a este profesor se creen con el derecho de asesinarnos solo porque no compartimos sus mitos. Mitos que ni siquiera merecen respeto. Las personas merecen respeto, no sus creencias, no sus mitos. Ellos deberían ser personales, deberían quedarse con cada uno de ellos y absolutamente nadie debería morir por educar a las personas y explicarles lo que es la libertad de expresión. Así que antes de pasar a la última parte de este episodio, dejo este último mensaje de triste desesperanza, de decepción en la humanidad y de una pena terrible de saber que todavía vivimos en una época horrible en la cual este tipo de abominaciones suceden contra las personas que más necesitamos en este planeta, las personas que se dedican a educar a los demás. Y bueno, lo prometido es deuda. La última parte va a ser una rápida comparación, un sistema económico que fue heredado de la religión y cómo éste nace de dicha religión. Antes de ir directo a ello, me gustaría hablarles sobre una pequeña anécdota que me ocurrió hace un par de días y que me inspiró a hablar sobre este tema específico. Verán, en Finlandia está prohibido pagar por la educación. Por lo tanto, no existen las escuelas para niños ricos. Es impresionante. Niños ricos y niños pobres van a las mismas escuelas y como está prohibido el pagar, obviamente no hay incentivos para que los padres den, comillas, donaciones para que sus hijos tengan notas. Sin embargo, si lo que quieren es que sus hijos tengan buenos materiales para poder trabajar, sí se van a sentir incentivados a realizar donaciones de materiales que sean necesarios para que todos los niños trabajen, ya que allá se promueve una idea de igualdad en la sala de clases y los niños no van a estar discutiendo o peleando por quién tiene la mejor ropa de marca o a quién le compren los mejores útiles materiales, como estoy seguro a todos ustedes les pasó en sociedades mucho más religiosas y en los cuales el clasismo normalmente cumple un rol fundamental dentro de la sociedad, nos guste o no nos guste. Ahora bien, mientras conversábamos sobre cómo funciona el sistema allá, aparecieron personas quejándose. Las primeras y más típicas eran de que en Finlandia se pagan muchos impuestos y solamente por eso tienen educación gratuita. Duh. Como si no fuese obvio que un país que pide muchos impuestos e invierte sus impuestos en su población va a tener todos los recursos necesarios para poder implementar todos los programas que necesitan. Sin embargo, hubo un tipo de discusión que me golpeó fuertemente. Había personas que literalmente decían: es necesario que la gente se esfuerce para poder estudiar, por lo tanto el estudio no debería ser gratis. Como alguien que cree en los derechos de las personas y que cree que la educación es un derecho básico para todas las personas, me molestó, aparte de dolerme, el leer esto. Pero antes ya había leído una idea similar y ya había visto algo similar. Dios de la creación gobierna todo y los fieles entran al cielo mientras que los paganos sufren en el infierno. Una idea en la cual la religión nos dice que para llegar al cielo tenemos que esforzarnos. Nacemos como pecadores, nacemos mal. Por lo tanto, debemos hacer un esfuerzo enorme para poder tener el derecho de llegar al cielo. ¡Qué coincidencia! El capitalismo nos dice: la mano invisible del libre mercado gobierna todo y los trabajadores prosperan mientras los holgazanes sufren pobreza. Esta forma de ver la economía me está diciendo de que yo voy a nacer pobre y tengo que esforzarme para convertirme en rico. La religión me envía con un bagaje de pecados y me dice que no soy digno y que es mi obligación el esforzarme para llegar al cielo. El capitalismo toma esta misma idea y me dice que yo no soy digno, que tengo que esforzarme si lo que quiero es tener los servicios básicos. Me dice que debo esforzarme para tener dinero, y ese dinero simplemente es para obtener los servicios básicos como son la educación. En pocas palabras, la religión nos ha lavado el cerebro a tal modo de que de verdad creemos que no tenemos derecho a nada y que tenemos que por obligación esforzarnos y luchar por los derechos
y que adicionalmente esos derechos no son para todos. No todos van al cielo, tengo que pelear por mi lugar en el cielo. No todos pueden tener educación gratis, tienen que pelear por su educación gratis. No sé si será la mayoría de las personas que han podido educarse a través de las pocas becas que entregan los gobiernos, las que creen eso, o son solamente las personas con mucho dinero, o son simplemente las personas con mucho dinero que disfrutan de beneficios que otros no, los que apoyan esta nefasta idea de que solo con esfuerzo vas a tener derecho a los servicios básicos. Esta caricatura que muestro acá la vi hace mucho tiempo y me llegó bastante porque yo nunca fui un muchacho de dinero y para poder estudiar tuve que esforzarme mucho, mientras que las personas con dinero no tenían que esforzarse. Ellos tenían padres que pagaban por ellos, así que adivinen qué no tenían que hacer. Ellos no tenían que trabajar todos los días. Y por supuesto, ellos no tenían que arrendar en departamentos baratos o quedarse con familiares que viviesen cerca de la ciudad para poder viajar y estudiar. Muchos de ellos vivían literalmente al lado de la universidad y tenían sus propios automóviles. Y sí, vi personas manejar 5 cuadras solamente para jactarse de que tenían un automóvil. Estas personas que no debían trabajar, que no tenían que preocuparse por nada, a los que no les faltaba la comida, los cuales no tenían que preocuparse de que sus familiares se enfermaran, ya que tenían un respaldo económico por detrás, obviamente tuvieron mucho éxito en comparación a los que no teníamos sus mismos beneficios. Los que estábamos esforzándonos como el pobre muchacho que ven acá sin dinero, si logramos salir adelante, nunca obtuvimos los mismos beneficios que nuestros compañeros con dinero, quienes no solamente tuvieron mucho más fácil la carrera en sí, sino que adicionalmente ellos venían de familias que tenían muchos contactos y obviamente les fue mucho más fácil encontrar trabajo en posiciones que los demás compañeros que no teníamos sus beneficios probablemente jamás alcanzaremos en nuestras vidas debido a la falta de contactos, entre otros muchos factores a tomar en cuenta. Sin embargo, la religión nos ha enseñado que esto es nuestra culpa. Si tú vas al infierno y no eres digno de llegar al cielo, lo que irónicamente no sabrán hasta que mueran, es tu culpa. Y en la economía también se aplica. Si tú eres pobre y sigues siendo pobre, es tu culpa. Hay una frase terrible de Bill Gates que todos citan siempre. Nacer pobre no es tu error, morir pobre sí lo es. Gracias, señor Bill Gates, que tuvo su primera compañía en un garage en Silicon Valley, que no es un lugar para gente pobre. Y señor Bill Gates, ¿no son sus padres personas de mucho dinero y esa fue la razón por la cual usted pudo estudiar en Silicon Valley, pudo tener acceso a tecnología y otros recursos que los demás no tuvieron y solamente por eso está en la situación que está? Nada de nacer pobre, señor Bill Gates. Elon Musk, que muchas personas quieren creer que salió de abajo y llegó arriba, es hijo de un dueño de minas de diamantes y una modelo famosa que gana millones al mes. Lamentablemente, estas personas con dinero no quiero decir que no merecen aprecio, apoyo ni nada, pero ellos creen que porque para ellos las cosas fueron fáciles, para todos los demás también van a ser fáciles. Y no estoy diciendo que ellos no se esforzaron para llegar a donde están. Estoy diciendo que la cantidad de esfuerzo que ellos hicieron es mínima en comparación a lo que tendría que hacer alguien que no tuviese los contactos y los recursos con que ellos dispusieron desde su más temprana niñez. Ahora, como ya dije, esto viene todo de la religión que nos crea esta idea de, en primer lugar, que nacemos imperfectos, que nacemos pecadores, que nacemos malignos y malvados y que tenemos que estar toda nuestra vida luchando y esforzándonos para llegar a punto X, donde X es el cielo. Como las personas ya estaban acostumbradas a esta idea y sabían que tenían que sufrir toda su vida en esta vida, porque sí, hay muchos creyentes que creen que en esta vida vinimos a sufrir para que después, al llegar al cielo, tengan una vida perfecta. De hecho, es triste, pero muchas personas pobres solamente tienen esta esperanza para seguir adelante, lo cual me entristece mucho, en verdad. Ahora bien, como este pensamiento ya estaba tan arraigado en la mente de las personas y era tan aceptado, cuando llegó un sistema económico que propuso lo mismo, y el señor Smith dijo: la mano invisible del mercado gobierna todo y solamente los trabajadores obtendrán los beneficios que el dinero les puede dar, la gente automáticamente creyó esto. Creyó que los beneficios básicos eran algo que solamente se iba a obtener a través del trabajo y del esfuerzo,
Del mismo modo que la felicidad que les va a dar el cielo solamente se obtiene a través del esfuerzo. Peor aún, muchas personas consideran que cualquier persona que sea pobre es pobre porque se lo merece, ya que el capitalismo nos dice que todos podemos ser millonarios, porque obviamente las personas que creen esto no entienden absolutamente nada de todos los factores que pueden afectar la vida de una persona, y adicionalmente tienen esa ridícula idea de que hay un cielo al cual van a llegar si es que sufren mucho acá. Van a ser ricos finalmente si es que sufren mucho acá. Es terrible cómo el capitalismo en sí es una religión porque tiene los mismos preceptos de la religión, y como la gente ya está acostumbrada a la religión, la gente se acostumbró a los males del capitalismo. Quiero dejar en claro que no soy anticapitalista. Creo que tiene algunos beneficios. Como sujeto que disfruta los videojuegos, es difícil que esté contra el capitalismo en sí. Sin embargo, creo que tiene demasiadas fallas y que un gobierno no debería ser capitalista, sino que debería utilizar el capital en pos y en favor de sus ciudadanos, realizando algo como lo que hace Finlandia, lugar en el cual la corrupción es bajísima, ya que los datos se manejan en forma abierta, los impuestos son extremadamente altos porque la ganancia económica también es extremadamente alta y todos los servicios están asegurados para las personas. No hay distinción social de escuela para ricos y para pobres, no hay clínicas especiales solamente para gente que pueda pagar, entre otros beneficios que me encantaría conocer, pero lamentablemente desconozco. El punto es, no quiero destruir el capitalismo. Quiero revelar los problemas que este tiene y ver si es que es posible solucionarlos, ya que hay mucha gente que mira en menos a personas que no son capaces de salir del agujero en el cual están metidos porque de verdad creen que están ahí por flojera o porque quieren. Cuando en verdad, si eres una persona que ha nacido con todo en contra y se te niega hasta lo más básico de lo básico, que es la educación, solo porque hay personas que creen que si no pagas por tu educación no vas a tomar, comillas, el valor de la educación y por lo tanto no lo apreciarás, entonces estamos frente a una injusticia social que debe ser solucionada, que será extremadamente difícil de resolver debido a que se basa en los mismos principios que mantienen a la religión en el poder y que crea esta ilusión en las personas. La religión te crea la ilusión de que a futuro vas a tener felicidad eterna en el cielo a pesar de lo que sufres acá. El capitalismo te da la ilusión de que a futuro vas a ser millonario, solamente tienes que seguir matándote por tu jefe por ahora, porque a futuro vas a tener dinero, que a futuro vas a tener el dinero que el Estado te ha estado guardando y te va a entregar a través de una pensión. Pensión que la realidad nos indica muchas veces no es suficiente para absolutamente nada, sobre todo con la situación económica actual por la que estamos viviendo. Entonces, termino esta segunda parte del programa más que nada con una reflexión muy breve sobre otro más de los tantos daños de las religiones, el cual nos va a indicar que no tenemos derecho a servicios básicos si no nos esforzamos por ellos, ya que tenemos que hacernos, entre comillas, merecedores de estos derechos humanos básicos que todos deberíamos tener, tales como la educación y la salud, los cuales todos los gobiernos deberían encargarse de que las personas pudiesen tener acceso a ellos sin necesidad de pagar instituciones particulares que conviertan estos servicios básicos y estos derechos básicos de las personas en un lucro y en un negocio. Muchas gracias a todos por su atención, espero que estén muy bien y nos estaremos viendo en el próximo capítulo. Como siempre, estaré atento a sus preguntas, sugerencias, comentarios, etc. Y quiero finalizar este programa agradeciendo a dos grupos de personas en particular. El primer grupo son los voluntarios que me ayudaron leyendo el script que creé para la primera parte de este show, las preguntas a Dayfix Experience. Y el segundo, bueno, como se habrán dado cuenta, tanto al comienzo del programa como en el break puse un fragmento de una pieza musical. Esta canción se llama Take Up Your Snakes del grupo Tensnor, quienes me han autorizado a utilizar esta canción, que me gustó mucho por el ritmo que tiene, para utilizarla en los créditos. Así que dejo un link a la canción abajo en la descripción del video, junto a un link para la llamada que fue utilizada en la primera parte de este programa, que serían las 3 personas consecutivas que llamaron defendiendo la esclavitud para la The Ethics Experience. Muchas gracias a todos, tanto los que vieron el programa como quienes me han estado apoyando en la realización de este mismo. Y los dejo ahora con nuestro maravilloso ending. Take up your stakes and pray. I believe in the Bible signs.
taking up serpents and drinking strychnine. I believe